teníamos ahí al lado y no lo conocíamos, no lo sabíamos. Gloria al Señor. Así que imagínense por un momento, cuando estemos al lado de Él, ¿cómo será eso? Wow. ¿Usted se imagina cómo será eso? Nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros amigos que se han ido. Usted se imagina, nosotros los extrañamos y sufrimos aquí porque los extrañamos. Y uno se adapta y se acostumbra, pero usted se imagina cómo esa persona está gozándose con su Señor. El gozo tan maravilloso que tiene esa persona, no hay con qué pagarlo. Y eso es nuestro consuelo también, gloria a Dios. Que sabemos que un día vamos a estar ahí con Él. Que un día vamos a ver a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, si permanecemos firmes. Porque la palabra dice que tenga cuidado el que cree que está firme, que no caiga, porque cualquiera puede caer. Sí, Señor, así es. Si nos mantenemos por la misericordia y la gracia de Dios, Así es. que nos ama tanto, que mandó a su único hijo a morir por nosotros. Aleluya. Aleluya. Qué cosa tan preciosa. Vamos a orar, Señor. Le doy gracias en esta noche por estar aquí en su casa, Señor, una vez más. Ya la extrañamos, no puede venir. Señor, le doy gracias por todos los hermanos que estamos aquí. Me gozo en ver a mi hermana y su familia en esta noche aquí con nosotros, Señor. Bendígalo, Señor, grandemente. Aleluya. Usted sabe, Señor, que venimos a su casa cargados, con problemas, porque usted dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero también dice que confiemos en usted, que usted ha vencido al mundo. Le doy gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que es la que nos mantiene y nos ayuda a seguir luchando. Bendice esta noche, bendiga lo que pueda traer suyo. Úseme, Padre, úseme, Señor, para hablar las cosas que usted quiere que yo diga, Señor. Y en el nombre de Jesús reprendo toda obra del maligno, Señor, todo pensamiento, todo lo que no sea tuyo, lo echamos fuera, Señor, y no pertenece aquí en este lugar. Y te doy la gloria y la honra a ti. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, le estaba extrañando mucho. Gloria al Señor. Y hoy traje los espejuelos más viejitos. Vamos a ver si veo con ellos. Y aquí estuve escribiendo un recuento de algunas de las cosas que hemos estado dando del Antiguo Testamento. Pues se acuerdan que empezamos con hablar sobre Samuel, ¿verdad? Que fue juez y que era el profeta del pueblo, que Dios hablaba con él y él hablaba con el pueblo. Después que pasó que el pueblo quiso ser como las demás naciones y quería que le dieran un rey, teniendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso hablando, ¿verdad? Porque Jesucristo, desde el Antiguo Testamento se encuentra Jesucristo en el Antiguo Testamento. No crea que no estaba en el Antiguo Testamento, ya se hablaba ya del Señor en el Antiguo Testamento, de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Que el pueblo, Samuel se sintió triste porque se sintió como medio rechazo, porque él era el que traía la palabra de Dios y el que hablaba la palabra al pueblo, hablaba cara a cara con el Señor ahí y que se la traía al pueblo. Y Dios le dijo: no te pongas así, porque ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y si quieren rey, van a tener rey. Pero dile que el rey va a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Se recuerdan que le dije: lo va a coger de esclavo, va a coger a los hijos, va a coger a sus mujeres, va a coger sus diezmos, va a coger su ganado, va a coger... Y de todas maneras, ese pueblo, como somos, duros de servir y duros que somos a veces, dijo: no importa, no importa, queremos un rey, y rey tendrán, y le dieron un rey. Y entonces ahí vino Saúl, un rey bello, grande, fuerte, joven, elegido por Dios, y empezó bien, pero terminó mal, porque Saúl quiso hacer lo que él quería hacer y perdió. Si no lo han leído, léanlo en su casa, muy interesante. Pues perdió su reinado
Y el Señor le dijo a Samuel que le tenía otro rey que lo fuera a ungir, que era David. Y Samuel fue para allá, para la casa de la familia, a buscar a David, y le presentaron todos los hermanos, y él veía a esos hermanos y este va a ser este. Y Dios le decía, no, ninguno de esos es. Pero entonces, si ya no hay más hermanos, ¿cuál es el que es? ¿Qué pasó? Le tuvo que preguntar, Señor, usted no tiene más hijos, no hay otro hijo más aquí, porque Dios me dice que ninguno de estos va a ser el rey. Dice, bueno, sí, yo tengo un jovencito, porque el más jovencito era el que ponían a que estuviera ahí con las ovejas, andando con las ovejas, con los pastos, ahí ponían en ese tiempo al más jovencito. Y entonces lo mandaron a traer y a ese fue el que ungió, porque ese era el que el Señor había escogido, porque el corazón de David, dice la palabra, que era como el corazón de Dios, ¿verdad? Su corazón era bueno. David tuvo sus problemas también. Les canté un cantico que cantaban allá que decía, no sé si la hermana se acuerda, cuando los niños, hace mucho tiempo, cuidado tus ojitos que mirar, cuidado tu boquita que tocar, que en el cielo está el Señor y nos mira con amor. Cuidado tus ojitos que mirar, cuidado tus manitas, cuidado tu boquita. ¿Y qué pasó? Que David empezó a mirar lo que no tenía que mirar y vio a esta mujer desnuda, que debe haber sido muy bonita, bañándose, y se le salieron los ojos y se le metió en el corazón ahí lo que miró, y se le metió en la mente ya. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que miramos, con lo que tocamos, con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que oímos. No se crea que no sigue siendo igual. Este predicador buenísimo, ahí nos mandaron un email tremendo, con las banderas, con esto, con lo otro, con las danzas, con esto, tremendo, eso no lo hace nadie una vez al año, lo que hace miles de personas ahí alabando, adorando, qué tremendo. Y resulta que cuando tú miras, era el pastor Maldonado, y Maldonado, la doctrina de él no es buena, y tampoco la forma que él ha vivido la vida, y las cosas que ha tenido con su esposa y sus hijos, y las cosas no son buenas. Tampoco es buena la prosperidad que él anuncia, que nada más que vive para lo de la prosperidad. Pero el Señor nos avisa a nosotros y nos dice en la palabra que vendrán falsos profetas y maestros. Entonces, como hay prosperidad y dicen de la prosperidad, pues todo el mundo quiere seguir la prosperidad. Y como hay lugares que caen pepitas de oro desde el cielo, que los tiran desde el ventilador, desde el aire acondicionado para que caiga, creen que Dios la está mandando y la está trayendo. Y tremendo, entonces hay que tener cuidado donde tú te metes, lo que tú oyes, lo que tú ves, consúltalo, lee, instrúyete, averigua, oye, pregunta. No, tienes que tener mucho cuidado, porque en estos últimos tiempos hay mucho engaño en todas las cosas. Estamos viviendo unos tiempos difíciles donde la palabra dice que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Donde no hay respeto, donde el amor dice que se enfriaría, y las cosas están así difíciles. Pero para nosotros sabemos que cuando todas estas cosas empiezan a pasar, es que nuestro Señor está más cerca, más pronto de venir el rapto y de irnos nosotros con el Señor. Entonces tenemos que estar preparados, porque la palabra dice, Señor, en tu nombre yo hice esto, Señor, yo hice aquello en tu nombre, yo pude hacer esto en tu nombre. Y el Señor le dice, apartados de mí, que nunca los conocí. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mire, igual que usted trabaja para su vida, para su cuerpo, usted no come una carne que no sea buena, usted toma vitaminas, usted trata de no comer mucha sal, de no comer mucha azúcar, de no comer mucha grasa, de cuidar su cuerpo. Usted tiene que cuidar su alma. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo un día se va a quedar ahí en una caja, o si usted no lo ve, a lo mejor como cuesta todo tan caro, hasta lo queman, no importa lo que hagan, porque ya usted no lo va a ver y no lo va a saber, porque usted se va con el Señor, su espíritu, ¿verdad? Entonces tiene que cuidar su espíritu. ¿Y cómo usted cuida su espíritu? Con la palabra del Señor. Dios es el único que puede ayudarte a cuidar tu espíritu, tu alma. Por eso hay que aprender y buscarle al Señor.
Y no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Hay que ir a la casa del Señor, porque ahí nuestra fe crece. Ahí recibimos milagros. Ahí vemos, conocemos hermanos y aprendemos y estudiamos. Hay que buscar del Señor. Los tiempos son difíciles. No es para que la iglesia esté así, es para que la iglesia estuviera más llena que nunca, hermano. Pero desgraciadamente la palabra dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces, después no me digas, porque el Señor te avisó todo. La hermana te avisó todo cuando predica. El hermano cuando predicaba aquí, el hermano Leo avisó todo. El hermano, la hermana, yo les avisamos al hermano, hasta con los cánticos se le avisa todas las cosas. Hermano, saque tiempo para Dios. Ese tiempo que usted saca para Dios es para su vida, es para usted, para la vida suya. Amén. Busque tiempo a solas con el Señor también, porque es necesario tener intimidad con papá. Es muy necesario en este tiempo. Bueno, ¿qué pasó con David? David fue un buen rey, pero también tuvo su problema. La diferencia fue que David se arrepintió, porque Dios envió a alguien que le dijera una historia de un hombre que tenía un campo y una sola vaquita, ovejita, y vino y se la cogió y se la robó, y él se puso furioso y ella decía, pero ¿cómo puede hacer eso? Que esto, que lo otro, hasta que le digo, ese eres tú. Ahí está. Ahí David cayó y se dio cuenta de que él había pecado, porque él mandó al frente al esposo de esa mujer, porque esa mujer era casada, y lo mandó al frente y lo mataron. Y ese hombre que mataron era fiel a él, que él lo mandaba para su casa y decía, no, como yo me voy a ir para mi casa estando el rey ahí, dormía hasta en la puerta del palacio para cuidar al rey. Son unas historias preciosas, léanlas porque son unas historias bien bonitas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, al fin David se casó con ella y tuvieron un hijo, y el precio de ese pecado fue la vida de ese hijo, que ese hijo murió, ¿verdad? Después David tuvo más hijos, pero los hijos de David fueron turbulentas, problemas y cosas que tuvo David con sus hijos, aunque fue un hombre que amó a Dios y guerreó, derramó sangre, guerreó, pero ganaba todas las batallas porque hacía lo que Dios le decía. Y cualquiera comete un pecado, cualquiera comete un error, cualquiera, pero la cosa no es que cometas el pecado, trata de no pecar, trata de no cometer el error, pero si lo haces, arrepiéntete, busca a Dios, pídele perdón y ya, porque la palabra dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana, los cogeré, los tiraré en el fondo del mar y no me acordaré más de ellos. Amén. Aleluya. Amén. Y arreglas tu vida con Dios. Entonces, al final de los días, vamos a ver en los Hechos 13, 21 y 24, dice aquí, los Hechos 13, 21 y 24 creo que era, 13, de 18, no, el 20. Después, por 450 años, Dios le dio jueces al profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio rey a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Ese es el 21. El 22, quitado le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo diga. De la descendencia, oiga el 23, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo, el arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y entonces, pues, ahí fue la historia de David, ¿verdad? Vamos a recordar también, les dije también que en Samuel 22, 2, segunda de Samuel 22, hay un cántico de liberación muy precioso, que lo leyeran en su casa, que es muy lindo, que hizo David, ¿verdad? Segunda de Samuel 22, un cántico de liberación de David, que lo leyeran en su casa. David fue el ungido de Dios, el Dios de Jacob.
David lo llamaban el dulce cantor de Israel, porque David tocaba el arpa, cantaba, danzaba. Había un coro que decía que danzaba, que la mujer lo vio y lo criticaba, y David danzaba al Señor. David tocaba el arpa, David cantaba. En el tiempo él no podía ser rey hasta que ya el rey Saúl no existiera. Y entonces él era un muchachito, un jovencito, y en ese tiempo Saúl se ponía celoso con él y lo quería matar, y Saúl ya estaba atolondrado, ya tenía demonios adentro y quería coger la lanza y tirársela, y se le tiró algunas veces la lanza para matarlo y no lo mataba, la lanza no le caía. Pero cuando David tocaba el arpa, les hablé que la música tiene un poder muy fuerte espiritualmente. Por eso es que también hay que tener cuidado la música que cantamos y la música que oímos. Esa música, cuando él tocaba el arpa, ¿verdad? El rey como que se calmaba. Y después entonces abrazaba a David y le decía que lo quería y todo eso, pero lo quería matar. Pero David, como era David, David tuvo oportunidad una vez en una cueva una vez que el rey estaba metido ahí. David estuvo durmiendo, David tuvo oportunidad de haberlo matado, pero dijo, válgame Dios que yo vaya a matar al ungido de Dios, porque ese era el que Dios había puesto por rey. Así que David era una persona muy especial, pero también tuvo sus cosas, como todos los humanos que tenemos nuestras cosas, unos por un lado y otros por otro, pero todos los humanos tenemos que luchar con las cosas que tenemos, ¿verdad? Los hombres que David tuvo le llamaban los valientes de David, que luchaban con él y eran tremendos en la guerra y ganaban todas las guerras y acababan con todo. ¿Qué pasó? El problema de David, del final de David. David quiso hacer un censo a la población y eso a Dios no le agradó, porque Dios no le había mandado a que hiciera eso. Entonces dice que el Señor se disgustó con David por el censo, ya que David quería saber el éxito que había tenido como rey. Ya eso es orgullo. Ya eso fue un orgullo que se le metió adentro. Hermano, porque no estamos en el centro de que sea rey o que sea un gobernador o que sea un presidente o que sea un juez o lo que sea. De que el enemigo tira su dardo para ti y que tú cojas el dardo. Si no lo sabes echar afuera, amén, el dardo te coge y te envenena adentro. Y entonces, hacer ese censo, ya, ahí el Señor eso no le gustó porque no lo había mandado a hacer eso, ¿verdad? Después de todo esto, comienza el libro de los reyes, ¿verdad? Y en el capítulo 1 nos habla de David ya viejo. Vamos a ver los reyes, el capítulo 1. Primera de Reyes. Creo que lo tenía por aquí. Bueno, porque no me quiero detener mucho. Ahí en el capítulo 1, él habla ya de David ya viejo, del 1 al 4. Y del 1 al 28, David proclama rey a su hijo Salomón. Porque Salomón fue el hijo que David tuvo. Y David soñaba con hacerle casa al Señor, construirle un templo, la casa más preciosa que hubiera. Y David buscó las mejores maderas, las mejores piedras preciosas, los cedros, todas las cosas para hacer el templo más grande, más bello, más lujoso y más precioso, digno de Dios. Pero ¿qué pasó? Que Dios le dijo que él no podía hacerle un templo a él porque David había derramado mucha sangre. Entonces con esas manos de derramar sangre no podía construirle el templo a Dios. Mire eso. Y Dios amaba mucho a David. ¿Y qué pasó? Que le dijo, Salomón, tu hijo va a ser el que me haga el templo. Y Salomón era un muchachito también, igual que David, un muchacho, que no sabía nada de nada. Y cuando ungen a Salomón, ¿verdad? Dicen, después de todo eso, en el libro de los Reyes, capítulo 1, nos habla de David ya viejo, del 1 al 4. Y del 1 al 28, proclama rey a su hijo Salomón.
Entonces está el mandato del rey David a Salomón, su hijo, en el 2, del 10 al 11. Y eso es muy bonito, deben de leerlo, el mandato que Dios le dice, que se guíe por el Señor, que no se aparte del Señor, todas las cosas que tiene que hacer Salomón para mantenerse en el Señor. Ahí el padre, como un padre que aconseja a su hijo, ¿verdad? En el 2, del 10 y 11. Entonces viene la muerte de David en el 2:12. Y entonces el reinado de Salomón, al morir ya el rey, porque había que esperar que los reyes murieran para aunque fuera otro que ya fuera a ser el rey, no podía tomar posesión hasta que muriera el rey que estaba. Entonces ya Salomón fue firme en gran manera. Dice que el Señor fue quien le dio la fortaleza a Salomón para conquistar a sus enemigos. ¿Por qué? Salomón era muy joven y como tenía que ser rey y tenía que dirigir o tenía que gobernar a un pueblo, le pidió ayuda a Dios, ¿verdad? Porque ya David, su padre, le había dicho las cosas que tenía que dirigirse, o las cosas que tenía que hacer para que le fuera bien como un rey. Entonces le pidió sabiduría y Dios lo bendijo, porque en vez de pedirle, bueno, Señor, quiero que me hagas un rey, quiero tener tanto terreno, quiero tener tantos animales, quiero tener tantos siervos, quiero tener tantas joyas, tantas ropas real, tanta gente que venga a mis pies, que esto, que el otro, no. Él le dijo, dame sabiduría, porque él no sabía cómo iba a dirigir un pueblo de dura cerviz, que dice la palabra que somos, no que era, que seguimos siendo igual, de dura cerviz. Y él tenía que dirigir a ese pueblo y le pidió a Dios sabiduría. ¿Y qué pasó? Que a Dios le agradó que le pidió sabiduría, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio la sabiduría y además le dio fama y riqueza, porque la fama de él se extendió a todas partes. La fama se extendió de Salomón. Fue una cosa tremenda. Salomón, aquí vamos a hablar un poquito de Salomón, escribió los Proverbios. Salomón escribió Eclesiastés, Cantar de Cantares. David escribió los Salmos y otros 7 escritores también, como Salomón, Asaf, Etán, Germán, los hijos de Coré, y algunos de los salmos son anónimos. Salomón fue el hombre más sabio de este mundo. Aleluya. Que podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Entre el bien y el mal, y guió a su pueblo por el camino correcto. Dicen que Salomón tenía un anillo, dicen, con un poder de dominar los espíritus. Eso lo encontré y dije, bueno, vamos a ponerlo. No sé cómo sería esa cosa, en ese tiempo había muchas cosas, pero dice que él podía dominar los espíritus. Bueno, estas son cosas que quería decirles de Salomón y de David, para recordarles, ¿no? Porque lo de Salomón todavía no lo sabían. Ok, en el primer libro de los Reyes, Salomón, autor, es desconocido. Dice que posiblemente escribió ese libro Jeremías, posiblemente entre el 640 y el 550 antes de Cristo. Se cree que posiblemente sería Jeremías. Abarca un periodo alrededor de 130 años, desde Salomón hasta la muerte de Acab. Acab fue el rey más perverso que tuvo Israel. El más malo, el más perverso fue Acab. En ese periodo de los reyes siempre había reyes buenos que entraban y se mantenían algunos, otros se pervertían, y había reyes bien malos y bien perversos para todo el pueblo y para adoraciones y para cosas que hacían sacrificios, y venían a Moló, que lo tiene hoy la Iglesia Católica, lo puso allá en Roma, y ese ídolo era el que le entregaban a las mujeres los bebitos y se los daban
fuego. Y lo tiraban, y allá abajo había aceite con fuego hirviendo, y ahí se lo tiraban los babies. Y ese, hoy en día, con la sabiduría que hay, y todas las cosas para aprender, y la inteligencia que hay, artificial y todas las cosas, lo tienen y lo pusieron en Roma. El cura lo puso en Roma, el papa lo puso en Roma. A ese ídolo. Es increíble. Es increíble las cosas que a veces vemos y que conocemos y que pasan en el mundo, que no lo podemos creer, que en este siglo pasan esas cosas todavía. Así que, miren, nada le coge de sorpresa. Ustedes afínquense a la palabra de Dios, porque todo está escrito ya. Aleluya. Ok, quedamos. Salomón, el más perverso rey de Israel. El título de rey es porque la historia de los reyes que gobernaron Israel y a Judá, el trasfondo de la historia comienza con un reinado unido, pero termina con una nación dividida en dos reinos, por Judá y Israel. Así que al final se divide, se forman dos reinos, el reino de Israel y el de Judá. Dice usted, qué tremendo. A mí me encanta por eso el Antiguo Testamento. Hay personas que no les gusta mucho y a mí me gusta, el Nuevo Testamento, porque es de Jesucristo y la historia de la iglesia y la historia de todas las cosas tan bellas, pero a mí me encanta porque son cosas que uno a veces no puede ni imaginarse que pasaban y que eran así, que existían así. La palabra clave del libro, de este libro de los reyes, es la sabiduría y la división. La sabiduría y la división. Fíjense qué contraste, sabiduría y división. Porque con la sabiduría no debía haber división, debía de haber más unión, ¿verdad? Pues en este libro se trata de sabiduría y de división. Aleluya. Porque Salomón buscó sabiduría en su vejez y tuvo fama y fortuna. El contenido de Primera de Reyes describe la edad de oro. Fíjense usted cómo serían las cosas, la edad de oro. Imagínese usted por un momento cómo sería si hoy en día hay iglesias y hay mansiones y castillos que tienen de todo. ¿Cómo sería ese templo que se le construyó al Señor? Eso debe haber sido una cosa impresionante, maravillosa, preciosa, no sé, con todo lo mejor que había en el mundo que pudo conseguir David, y Salomón consiguió todavía más y construyó ese templo. La edad de oro, la construcción del templo, porque Dios no permitió que la construyera porque había derramado David mucha sangre y la construyó Salomón. Ok. Dios usa la historia para poner entre nosotros los éxitos y los fracasos. Debemos seguir el liderazgo piadoso y ser líderes piadosos con los demás. ¿Verdad? Muy importante. Y si usted no es un líder, una persona normal, usted tiene que ser piadosa también con los demás, porque Dios mismo dice que si te dan una galleta, pongan la otra cara. Y si te piden prestada la capa, que se la regalen y se la den. Y si Dios dice y es capaz de hacer esas cosas, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo que tengamos que hacer? ¿Verdad? Porque hay que tener fe. La fe para todo, para nuestra salvación. Necesitamos la fe. La oración, la llave. La oración es la llave que abre todas las puertas. La oración abre todas las puertas, por muy cerrada que esté, la oración la abre. Y la fe es la que nos ayuda. Pero la obra también es importante, porque dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré tu obra. Mi obra, muéstrame mi obra y yo te mostraré mi fe. Caminan de la mano, porque si usted tiene fe, usted tiene también que tener obra, ¿verdad? Y ser piadoso y poder ayudar a los demás. No todo es con dinero, no todo es con comida. La ayuda del alma es muy importante. Un abrazo a tiempo, una oración a tiempo, un decirle te amo, Dios te ama mucho, Dios no te olvida, Dios te va a ayudar, tu problema se va a resolver. Eso es muy necesario
muchas personas que sufren y que hoy en día hay mucha depresión hoy en día, y hay personas que necesitan oír esa palabra. Por eso la palabra de Dios va directa a nuestra alma. Por eso la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a nosotros. Aleluya. Ok. Y ser piadoso con los demás. Dios quiere que tengamos sabiduría y un corazón para Él. En la vida, la compañía que tengamos, ya sea familia o amigos, pueden estar afectados positivamente o negativamente en sus vidas. En el tiempo de los reyes, volviendo a los reyes, hubieron reyes buenos y hubieron reyes malos. Israel le faltaba a Dios muchas veces. Después se arrepentía, Dios sanaba todo, arreglaba todo y después volvían otra vez a hacer lo malo. Desgraciadamente así es lo malo. No era en ese tiempo. En el tiempo de hoy es igual también. El reino de Israel, con su capital que se llama Samaria, subsistió por más de 200 años. Subsistió ese reino y esa capital. Bajo 19 reyes tuvieron. El reino de Judá fue gobernado desde Jerusalén 400 años por un número igual de reyes de la casa. 400 años y 400 reyes, ¿se imaginan? Salomón escribió 3.000 proverbios y más de 1.000 canciones. Aleluya, qué lindo. Describió todas las plantas de su reino. También estudió el reino animal. Venían a visitarlo de todas partes del mundo para escuchar sus palabras, su sabiduría que él tenía. Dios le dijo que le daría cualquier cosa que él quisiera o le pidiera, y él pidió la sabiduría para poder discernir, como le dije, las necesidades del pueblo. Y a Dios le agradó de esto y le dio mucho más de lo que él pidió: riqueza, poder, larga vida, discernimiento, sabiduría. No se crea que Salomón también no tuvo sus problemas. También al final tuvo sus problemas. Si leemos la palabra aprendemos eso. Salomón escribió los libros de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. La palabra de Proverbios significa una norma. El libro de los Proverbios es una colección de pautas o principios de vida. Proverbios 1:5 dice: ora el sabio y aumenta el saber, y el entendido inteligencia, adquiere consejo y conocimiento. Mire, cuando usted ora todas las cosas, ¿verdad? En Proverbios 1:5. ¿Qué es la sabiduría? El saber distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo más sabio que nosotros podemos hacer? Entregar nuestro corazón y nuestra vida a Jesús. Es lo más sabio que puede hacer usted en su vida. Aleluya. Entre los dones espirituales que Mario está enseñándole, y ya pronto va a seguir con esos capítulos, yo metí aquí porque tengo un poquito más de cosas para ustedes, se encuentra el don de sabiduría. Y este don nos ayuda a entender cómo obrar en función de conocimiento, la sabiduría y el conocimiento que tenemos. En su carta a los Corintios, Pablo se refiere al don de sabiduría, que es comprender qué hacer con el don de conocimiento, que tenemos el don de discernimiento y es la facultad de discernir de la verdad de la mentira. Así que don de sabiduría, don de conocimiento, discernimiento. El don de sabiduría nos ayuda a guiarnos y también a guiar a otras personas. La sabiduría sobrenatural viene de Dios, pídasela. En Segunda de Reyes 3, 16 y 28 hay el caso del niño, de las dos madres, que lo hablamos aquí también, ¿verdad? Que una se acuesta arriba del otro y lo mata, y entonces dice que ese es su hijo, que aquel es su hijo, y quiere coger el hijo vivo que era de la otra, y vienen las dos bajadas, y Salomón, como tenía la sabiduría que tenía, dijo: tráigame acá esa espada, pon el niño ahí, cogió la espada del niño. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a dividir el niño para darle la mitad a cada una. Y cuando va a ser así, la madre del niño dice: no, no lo haga, déselo a ella, por favor, déselo a ella, no lo mate, no lo haga. Y Salomón dice: dale el hijo a ella, porque esa es la madre. Gloria a Dios por la sabiduría que tenía Salomón, aleluya, que la daba Dios,
que la daba a Dios, porque si es otra, ella dijo, ni para ti ni para mí, pártelo a la mitad. Óigame, qué cosa tan terrible. Y decimos que hoy en día hay cosas malas, y esto era en ese tiempo, dos mujeres, como nosotros, mujeres, en ese tiempo. Fíjese usted qué cosa qué cosa tan terrible el Señor. Viene la sabiduría sobrenatural, viene de Dios y piedad, ¿verdad? La diferencia entre el don de conocimiento y de sabiduría es que el conocimiento es para distinguir entre lo bueno y lo malo, y la sabiduría es saber cómo usar ese conocimiento. Lee Proverbios 4, 5, 9, adquiere sabiduría, en Proverbios 4, 5, 9, inteligencia, no te olvides ni te apartes, no la dejes, ella te guardará, la sabiduría ante todo, sobre todas las posesiones, adquiere inteligencia. Me queda una hoja, no sé si me va a alcanzar el tiempo para ya después terminar esta parte ya. Después de la muerte de Salomón, hubo división en el reino con su hijo Roboam como rey de Judá en el reino del sur, y Roboam como el rey de Israel en el reino del norte. En este periodo la capital de Judá es Jerusalén y la de Israel es Samaria. Esta situación continuó por más de 300 años, en los cuales cada nación tenía su propio rey, porque se tuvo que dividir, ¿verdad? Y cada nación tenía su propio rey. El libro concluye volviendo a relatar los milagros y ministerios del profeta Elías, especialmente en contraste con Acab, el rey más perverso de Israel. Aleluya. Pero las malas influencias de esposas extranjeras llevaron a tener un corazón dividido, lo que a su vez llevó a tener una división en la nación. Salomón tuvo 700 mujeres reinas. ¿Cómo podría ese hombre? 300 concubinas. 700, 800, 900, llamaban mil mujeres que tuvo en ese tiempo. Y estas todas desviaron su corazón. ¿Ves? Por eso es que tenemos que tener cuidado con quién amamos, con quién andamos, a quién le damos nuestro corazón, a quién le damos nuestra vida, a quién le damos nuestros sueños, porque te pueden desviar. Si a Salomón, que tenía la sabiduría de Dios, no sabiduría de nosotros con la que nacemos o con la que aprendemos, que le dio Dios, pudo hacer esto, ¿qué no puede hacer cualquiera si te apartas del Señor? Cuando era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Padre mío, santo mío. Que se imagina que eso ante los ojos de Dios que es. ¿Qué es? Es una abominación a Dios, los dioses ajenos, porque dice, no, entre los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no lo adorarás, no te doblarás a ellos. Abominación a Dios. Salomón, ¿verdad? Su corazón se fue tras los dioses ajenos. Su corazón no era perfecto a los ojos de Dios como el corazón de su padre David, como fue David. Y David le dejó, si usted la lee lo que yo le dije ahí, le dejó muchas enseñanzas. Primera de Reyes 1:11, 11 del 9 al 10, dice del enojo de Dios, de los dioses ajenos. Dios rompió el reino y lo entregó a su siervo. En Primera de Reyes 11, del 11 al 13. Primera de Reyes 28, 31. David proclama rey a Salomón. Segunda de Reyes 10, 12. Muerte de David. Tercera de Reyes 3:15, Salomón pide sabiduría. 8 de Reyes 1 al 11, traslado del arca en el templo, muy interesante, también lean eso. 8 de Reyes del 12 en adelante, la dedicación del templo, muy preciosa, la dedicación del templo, que tú oirás cuando clamáramos a ti en el templo y tú responderás. Muy lindo, tiene cosas muy lindas esas ahí para leer y aprender. Nota, Salomón expandió el territorio de Israel a su tamaño más grande, utilizando dos métodos: el derrocamiento militar de sus enemigos y las alianzas matrimoniales propias y de sus hijos. Esos dos métodos ensalzó todo lo más grande el territorio de Israel.
Las consecuencias del pecado de Salomón hizo que el reino que había estado unido bajo su padre David quedó dividido. Y como lo predijo el Señor, Jeroboam se convierte en el rey de la mayor parte del reino, porque el reino se dividió de Israel y Judá, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, aquí dice: Jeroboam era el hijo de Nabat, era uno de los 12 superintendentes nombrados por Salomón, que tenían la supervisión de todos los impuestos. Así que ese fue el que heredó el reino y fue nombrado por Salomón, y era el supervisor de todos los impuestos y de las manos de obra requeridas para la casa de José. Reinó en Samaria 41 años e hizo lo malo, otro más que hace lo malo, ante los ojos de Jehová. Colocó ídolos e hizo culto a ellos. Nota, la Septuaginta en la Biblia griega más antigua que existe es del año L1010, L50. L50, X a la derecha 60. Así que esa es la Septuaginta, que es la Biblia griega más antigua que existe. Fíjense qué tremendo. Y aquí vamos a terminar porque en la próxima clase vamos a ver si puedo darle, le tengo del libro de la sabiduría y del templo de Salomón también, que hice más escrito. Me metí toda una noche, toda la madrugada, no tenía sueño, escribiendo de Salomón, escribiendo de todas las cosas que podía sacar de la Biblia, ¿ves? Porque es muchas cosas, pero no le puedo dar todas las cosas. Pero bueno, hasta aquí hemos visto que por algo el Señor nos dice que no podemos confiar en otra persona, en otro hombre. Maldito, ¿verdad? El que confía en otro hombre. Solamente podemos confiar en Dios. Solamente podemos confiar en la palabra de Dios. Porque las personas cambian. Cambian la mente, cambian la forma de ser, cambian los pensamientos. Entonces, no podemos desgraciadamente confiar. Tenemos que amar a todos y ayudar a todos. Y dice que el que salva un alma hace una gran cosa en la vida. El que puede salvar un alma y llevarlo a Dios hace una cosa muy grande. Pecados son perdonados. Y sus pecados son perdonados. Pero desgraciadamente, hoy y más hoy en día, no podemos confiar. Todo tenemos que llevárselo en oración al Señor. La palabra, que es lo mío preferido, dice: pon tu confianza en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, porque nuestra prudencia falla, porque está contaminada con el mundo. Reconócelo en todo, no en una cosa, en todo tu camino, y Él enderezará tu senda. Dios les bendiga a todos.